Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Hace unos minutos se firmaron los acuerdos de la Moncloa y muchos de ustedes habrán podido seguir el acto de la firma por esta misma pantalla de televisión, el punto final de una larga y compleja negociación. Estamos todos de acuerdo en el texto que se ha repartido, procedemos entonces a la firma. Los pactos de la Moncloa fueron los acuerdos a los que llegaron los partidos políticos en octubre de 1977 para respaldar la política económica del gobierno Suárez mientras durara el periodo constituyente. La aprobación de este programa económico, cuya necesidad y urgencia nadie ponía en duda. Unas formas y modos evidentemente singulares, pero que se justifican en la peculiaridad de esta etapa de nuestra vida política, que arranca de las elecciones generales y culminará cuando se apruebe y desarrolle la Constitución. El programa económico diseñado por el vicepresidente don Enrique Fuentes Quintana establecía para España una política de economía mixta. Alianza Popular, que participó en la negociación e hizo varias sugerencias, no participó en la firma final, por considerar que aquellos pactos de la Moncloa habían quedado escorados a la izquierda y perjudicaban a los empresarios. Durante la exposición de los pactos de la Moncloa, el señor Fuentes Quintana fue muy crítico con la situación económica que heredaban de la dictadura franquista. Una persistente tasa de inflación. Segundo, un desarrollo insatisfactorio de la producción, con una caída importante de las inversiones que ha generado unas cifras de paro elevada, con repartos desiguales, geográficas, por edades, por sexos, por ramas de actividad, que agudizan los problemas que las mismas plantean. Tercero, un intenso desequilibrio en los intercambios con el extranjero. Se daba la circunstancia de que entre los diputados estaba don Laureano López Rodó, el máximo responsable del llamado Plan de Desarrollo Económico durante la dictadura franquista, lo que la propaganda del régimen había vendido como el milagro económico, lo que llevó a que inevitablemente el señor López Rodó matizara las palabras del señor Fuentes Quintana usando lo que había dicho el señor Fuentes Quintana cuando todavía existía la dictadura y él ya era economista. El decenio anterior marca, en cambio, el apogeo del desarrollo español dentro de una razonable estabilidad. No voy a ser yo quien juzgue y valore ese periodo durante el cual me correspondió la responsabilidad de la planificación socioeconómica, pues el juicio se vería empañado de un inevitable subjetivismo. Con todo, estimo pertinente y objetivo remitirme a los informes anuales de la OCDE sobre la economía española y aducir ante sus señorías el juicio global que con poder de síntesis emitió mi querido y admirado amigo el profesor Fuentes Quintana en diciembre de 1975. Dice así: los años 60 se van convirtiendo cada vez más, no ya en la década del desarrollo que prueban las cifras, sino en nuestra dorada década económica en la que el país cambió su destino. Una década cada vez más añorada en sus realizaciones desde la inflación y el pobre crecimiento del año actual, se refería a 1975, y los que vienen. Hasta aquí la cita. A diferencia de cuando el señor López Rodó era ministro, ahora ya había oposición y por tanto el criterio del señor López Rodó podía ser puntualizado por los que opinaban lo contrario que él. Y alguno ha recordado, ya digo, citando al señor Fuentes Quintana, que ha habido una época dorada, la de los años 60, del llamado milagro español. Yo de ese milagro pongo por testigo, para no cansar a sus señorías, a más de 1 millón de españoles que hicieron posible el milagro yéndose a Europa y mandando las reservas de divisa o mandando los fondos de sus ahorros a este país para compensar la balanza de pagos. Ese milagro también sería necesario situarlo en sus propios términos, y tal vez no sería excesivo decir que nuestro milagro, que nada tenía que ver con el desarrollo auténtico que se estaba produciendo en los países de Europa, era en gran medida el resultado de recoger
en nuestra situación las migajas de la prosperidad europea, recogiendo al turismo y por consiguiente ni acepto que se le califique de milagro, ni acepto siquiera que se le llame desarrollo, crecimiento y en muchas ocasiones desordenados. Sin embargo, el debate más fuerte de aquella sesión no fue de socialistas contra franquistas, fue nuevamente de socialistas contra comunistas, porque la política del PSOE y el PC era muy diferente en cuanto a estrategia en ese momento. El Partido Comunista deseaba presentarse como una oposición pactista, como una oposición que buscaba colaborar con el gobierno del señor Suárez. De hecho, una de las insistencias que más había en ese momento entre los dirigentes del Partido Comunista era un gobierno de concentración de todos los partidos políticos, es decir, que el señor Suárez seguiría siendo presidente, pero tuviera ministros del Partido Comunista, del Partido Socialista y de Alianza Popular. La base más firme para lograr ese consenso sería sin duda la formación del gobierno de concentración que proponemos los comunistas, con un programa pactado por todas las fuerzas democráticas. Una propuesta en la que no coincidían ni Partido Socialista ni Alianza Popular. No es viable, ni lo es tampoco la de una alternativa de un gobierno de concentración, porque, señores diputados, hablemos en serio. Si se trata de una concentración real y no de una subordinación vergonzante de la izquierda. A los socialistas nos gusta la unidad, pero siempre que se evite que unos estén encima de los otros. Que caracteriza a los gobiernos de concentración que, por cierto, Alianza Popular no preconiza. No. Todo el peso de la gestión corresponde al gobierno formado por la UCD. En los pactos de la Moncloa, el Partido Comunista defendía el apoyo rotundo, mientras que el Partido Socialista lo apoyaba, pero aireaba públicamente que lo hacía por gesto democrático, gesto de consenso, pero reconociendo que había muchos puntos que no compartía. Hace ya muchísimos años, Marx indicaba que los hombres solo se plantean los problemas cuando pueden resolverlos. Eso llevó a que el señor Carrillo dedicara una parte de su intervención a criticar la actitud del PSOE. Nosotros hemos aceptado una serie de soluciones que no salen del marco capitalista y no necesitamos dar explicaciones teóricas marxistas de nuestra actitud. Porque el pueblo el 15 de junio no votó por el socialismo, votó simplemente por el cambio democrático. Nosotros no sentimos la necesidad de afirmar a cada paso que somos un partido que está a la izquierda, porque siempre nos acordamos de ese proverbio español tan sabio que dice: dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Nosotros jugamos a una política democrática nacional y lo hacemos mirando a España. El secretario general del PSOE, don Felipe González, recogió el guante de don Santiago Carrillo y dedicó gran parte de su intervención en aquel debate a descalificar la estrategia del Partido Comunista de España. El diputado don Santiago Carrillo, por ejemplo, ha dicho algo que es enormemente cierto, un refrán lleno de verdad, acuñado a lo largo de siglos en nuestro país: dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Por eso, con perplejidad, nosotros y nuestro pueblo hemos visto los grandes esfuerzos que algunos grupos políticos han hecho por demostrar día a día, afirmándolo día a día, que son democráticos y que creen en la democracia. Naturalmente, siguiendo con esa línea argumental, alguien pretende que nos pone entre la espada y la pared diciendo: atención, que en el acuerdo consta que se acepta la economía de mercado como marco de desarrollo
de este plan o de estos acuerdos económicos. Debo tranquilizar a los que tienen miedo al respecto. Nuestro modelo, el de los socialistas, y a veces se hace un uso ambivalente de la expresión socialista, no es el modelo de la estatalización de la economía. Quédense tranquilos los que piensan que vamos a estatalizarla, porque estatalizar la economía significa caer casi de una manera inexorable en un autoritarismo que no compartimos. Por consiguiente, no se nos pida que hagamos aquí de apologistas del sistema de economía de mercado, que no es nuestro papel. Nosotros defenderemos las transformaciones necesarias como para que esa economía de mercado no nos sitúe en una selva irracional de capitalismo. Básicamente lo que está diciendo el señor González es que el Partido Comunista de España está apoyando al señor Suárez para intentar blanquear su imagen y parecer más demócrata. Porque el pueblo el 15 de junio no votó por el socialismo, votó simplemente por el cambio democrático. Y también debo responder a algo que se ha dicho desde esta tribuna. El pueblo el 15 de junio votó cambio democrático. Absolutamente de acuerdo. Por eso el resultado de las votaciones ha sido el que ha sido, cambio democrático. Y los votos se han proyectado sobre los que tenían la posibilidad de ofrecer a una buena parte del pueblo esas dos ideas indisolublemente unidas, la del cambio y la de la democracia. Y cada uno ha obtenido la representación que se merecía a juicio del pueblo. La traducción de esto es decir, no se olvide usted, señor Carrillo, que el PSOE ha sacado bastantes más votos que el PC y ustedes tienen 19 escaños y nosotros más de 100. Un último punto a resaltar de aquel debate es que ante la insistencia de don Adolfo Suárez de que hay que apoyar su programa económico, sus pactos de la Moncloa, porque de lo contrario se pondrá en juego la democracia, el señor González le recomendará que no abuse de ese chantaje emocional, incluyendo un argumento que es peculiar. Un programa económico que, más allá de su propio valor, ha servido para demostrar que la democracia es posible en España. Un cierto chantaje moral. ¿Cuál es el decir, si no superamos esta situación, puede venir Pinochet? Y nosotros no estamos dispuestos tampoco ni a hacer el catastrofismo político de pensar que el país no tiene arreglo, ni mucho menos el chantaje moral para que acepten los compromisos que nosotros responsablemente hemos aceptado, de que si no aceptamos esos compromisos nos amenaza un golpe de Estado. Porque no creo que nos amenace un golpe de Estado. Lo digo desde esta Cámara, con plena conciencia de la responsabilidad que asumo al decirlo también. Seguramente acertaba el PSOE al decir que la UCD no podía recurrir sistemáticamente al argumento de o me apoyas parlamentariamente o vamos al caos o se acaba la democracia. Pero, en concreto, el decir que no había ya ningún riesgo de golpe de Estado en octubre de 1977, pues digamos que en diciembre de 1978 quedaría un poco en entredicho. O los demócratas acabamos con la crisis o la crisis acabará con la democracia.